especialmente sabidos en nuestro pueblo. Hoy nos vamos a remontar al año 77, cuando en el Ayuntamiento de Caparroso el alcalde era José Monente. Junto a él, otras personas que aún están entre nosotros, como es Pablo Iribarren, José Jiménez y David Fuentes, que seguro que tendrán muchos recuerdos de aquellos días. Muchos recordamos aquella fecha. Nuestro pueblo, este chiquito municipio, se llenó de gente muy importante y muy relevante. Hace tan solo unas semanas, por fin vio a la luz la obra de Carlos. Carlos Sola es un vecino de Cáseda, afincado en México, un historiador, un espíritu inquieto, un licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza, doctor en Historia por la Universidad Pública de Navarra y miembro con cargo de la misma en la Real Academia de la Historia de España. Desde 1999 es profesor e investigador en el Departamento de Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey. Él tiene un amplio currículum. En él destacan más de 50 artículos en conocidas revistas científicas, casi una treintena de libros en los que ha colaborado y otros tantos en los que es autor único, como este que hoy nos ocupa. Nos ha obsequiado a Caparroso con un gran regalo, una huella de nuestra historia, una huella que paseará el nombre de Caparroso para siempre. Pero antes de que Carlos nos meta en materia, vamos a escuchar a Enrique Salvador, profesor y gran conocedor de la historia de nuestro pueblo, coautor con Carlos Arana de libros que dejan plasmada nuestra historia, tanto escrita como en fotografía, como son Caparroso y Blanco y Negro, del Guindul al Barrialto, y el Plus Ultra de Caparroso. Desde aquí reconocerle el que siempre esté dispuesto a echarnos una mano cuando se le solicita. Él nos va a dar una visión del libro, y sin más demora les dejo con ellos, que nos lo presenten. Después, si alguien tiene alguna pregunta, Carlos estará encantado de contestarla. Y por último, Aquilino nos dirá unas palabras. Gracias. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes a todos. Nos hemos reunido aquí con motivo de la presentación del libro titulado El Tlatoani de Caparroso, José López Portillo, México y España. Creo que es un pequeño gran libro, donde se recogen datos del primer López Portillo, don Alonso, caballero hidalgo que salió de Caparroso hacia Nueva España, actual México, allá por el siglo XVI. Nos pone de manifiesto la realización del árbol genealógico de los López Portillo americanos, por parte de su padre, don José López Portillo y Beber. En él nos muestra el interés de padre e hijo por recuperar las viejas ramas del árbol de Caparroso, a través de la correspondencia mantenida con José Manuel Yanguas Cenarro, antiguo secretario de este municipio. Nos cuenta el viaje que realizó a nivel personal en septiembre de 1962 a Caparroso. No pudiendo encontrar en los viejos papeles de nuestra parroquia ningún dato de aquel López Portillo que partió para las Américas, debido a que las anotaciones de los libros parroquiales son posteriores al Concilio de Trento, que coinciden con la partida de este hacia América. Describe el recibimiento en México que le dieron a los representantes de Caparroso, José Manuel Yanguas, José Morente y Pedro Lapuerta, acompañado de unos 90 vecinos de este pueblo, en el nombramiento de José López Portillo como presidente de los Estados Unidos mexicanos, en diciembre de 1976, a que también asistieron representantes de 102 países de todo el mundo. Pero para mí lo más importante del libro es el segundo viaje a Caparroso, de forma oficial como presidente, el día 14 de octubre de 1977. Los preparativos, el suntuoso recibimiento, intercambio de regalos, comida popular, actuaciones musicales y despedida. Fue un gran día, difícil de olvidar para los que lo vivimos en primera persona y, por supuesto, para los que nos acompañaron de los pueblos vecinos. La gente alucinaba viendo desfilar a destacados políticos, famosos periodistas, deportistas de élite, estrellas de la música mexicana, en fin, que había que mirar al suelo para darse cuenta que nos encontrábamos en Caparroso. Esta visita fue un hecho que, sin duda, ayudó a restablecer las relaciones diplomáticas entre México y España, rotas al finalizar la Guerra Civil del 36. También se recoge en este libro algo que, por desgracia, es conocido por todos nosotros. Me refiero a la corrupción. Aquel nuevo gobierno mexicano prometía sacar al país de la miseria con las prospecciones petrolíferas, pero al cabo de 6 años, debido a la corrupción, dejó a México hundido, devaluando la moneda y casi en bancarrota. Por todo esto, creo que es un gran libro donde nos recuerda momentos históricos de nuestro pueblo, que dieron a conocer el nombre de Caparroso en Europa y América.
Una vez hecho este pequeño resumen del libro, doy paso a Carlos para que nos hable de su obra. Un aplauso. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Sí? Perfecto, bueno. Muchísimas gracias. Contaba hace unos minutos que hace no demasiados años en España, en Madrid, con motivo de la inauguración de un super y mega congreso internacional en materia de ciencia y tecnología, sobre todo las últimas tecnologías, falló el micrófono, ¿no? Entonces, bueno, que pase aquí es una cosa que suele suceder. Cuando en noviembre de 1976 el alcalde Monenti Monante echó pie en tierra en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el aeropuerto Benito Juárez, ante una gran cantidad de medios de comunicación, de muchos, incluso cámaras de televisión. Ahí se encontraba, por ejemplo, la madre del presidente José López Portillo, el que después sería secretario de Relaciones Exteriores. Pues el alcalde de Caparroso, con esa espontaneidad y naturalidad que le caracterizaba, gritó a los cuatro vientos: viva José López Portillo y viva México. En consecuencia, yo creo que, incluso para estar a la altura de la circunstancia, permítame que antes de empezar mi intervención grite aquí, aunque sea de forma pausada, moderada, un viva Caparroso. La exposición la estructura de la exposición que quiero presentaros a continuación, próximos minutos, la he dividido en tres partes. ¿Perdón? Sí, sí. Bueno, primero, cómo surgió... La idea de cómo surgió precisamente este libro, en definitiva, un poquito lo que los historiadores conocemos como la intrahistoria, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo sucedió el arranque, el comienzo, esa génesis embrionaria que luego dio lugar al libro que hoy estamos aquí presentando? Es un libro que acaba de salir hace unas semanas en México y que es la primera presentación que hacemos en sociedad. En segundo lugar, el contenido propiamente del libro, lo que es esta propuesta narrativa capitular que he ido vertebrando, pero de alguna forma también con el fin de ir respondiendo a una serie de preguntas que me iba haciendo desde el principio y que de alguna forma han venido conformando lo que se conoce con el nombre de la estructura formal externa del documento. Y luego, para terminar, de las muchas que podría hacer, me gustaría compartir con los aquí presentes algunas valoraciones sobre el papel precisamente de este pueblo de Caparroso en el marco del restablecimiento de las relaciones bilaterales entre México y España en aquella primavera de 1977. Pero en primer lugar me gustaría abrir un apartado, sentido emocionado apartado de agradecimientos. En primer lugar, al Ayuntamiento de Caparroso, que desde el primer momento me dio todas las facilidades a la hora de consultar los fondos documentales de su archivo municipal. Mi gratitud y cariñoso recuerdo a sus dos alcaldesas anteriores, a la señora Irene Jiménez y a la señora María José Lasterra, en especial a María José, a la señora Lasterra, así como a todo su equipo de gobierno municipal por haber confiado en el autor y en su obra, y sobre todo para que en un momento determinado tomasen la decisión de colaborar con la editorial Fontamara para que este libro viese finalmente la luz. También a sus dos concejalas de Cultura, primero a Susana Aguirre, gran profesional que nos hemos conocido hoy, y
para mí, mejor persona. La verdad que ha sido el trato que tuvimos por estas nuevas tecnologías, por WhatsApp, pues fue, al principio pensaba que iba a ser más frío de lo que creía, pero realmente llegamos a tener una cercanía y un cariño realmente que lo valoro, lo valoré y lo valoro y lo valoraré siempre. Una mujer sin lugar a dudas de mucha sensibilidad. Y también a Susana Ardanaz. Yo pensaba que este era un pueblo de Josés, de José López Portillo y José Monente y José Manuel Llamas, pero también es un pueblo de Susanas. Susana Ardanaz, que es la nueva concejala, mucha suerte en el nuevo gobierno, y que de alguna forma, pues poco a poco, estando últimamente en Madrid, pues hemos tenido la oportunidad de mantener muchos correos, muchos WhatsApp, y me he podido dar cuenta, con permiso de su marido, que he conocido también hoy, pues de su simpatía, de su cariño, y tengo la certeza de que vais a tener concejala para rato. También al plantel en su día municipal, a Margarita Icua, a Juan José Resano, que acabo de saludar hace unos minutos, y también con especial cariño me gustaría recordar a Virginia Larraga por hacerme en ese entonces tan fácil también el trabajo de archivo aquí en el, cerca en el Ayuntamiento de Caparroso, y sobre todo, bueno, pues la predisposición que siempre tuvieron para que con toda confianza pudiera consultar sus fondos documentales. Como no, Agustina Monente, que también acabo de saludar, hija de nuestro querido alcalde José Monente, que pues, por su cortesía y generosidad sin límites, por habernos recibido en su casa en aquel caluroso día de verano, pues a mi padre y a este servidor, y sobre todo por haber puesto a disposición de este investigador pues, cosas íntimas que tenía de su padre, fotografías, cartas, en fin, mucho material sobre esta relación entre Caparroso, Los Monente con México. Como no, también a Juan Ignacio Llamas, el hijo del que fuera secretario del Ayuntamiento durante muchos años, secretario del Ayuntamiento de Caparroso, que también acabo de saludar, quien, su papá, en 1962 llegó a profetizar en presencia del entonces funcionario de la Administración Federal Mexicana. Le dijo antes de marcharse: cuando usted sea presidente de México, regresa a su pueblo, que es Caparroso. Y efectivamente al final regresó siendo presidente de México. A esto yo le he llamado la gran profecía Yanguas. Y bueno, pues a Juan José le debo Juan Ignacio, también mis respetos, porque me compartió fotografías, cartas de su padre con el entonces padre del presidente de México, José López Portillo y Weber. También quiero aprovechar la ocasión para, cómo no, agradecer a mi querido profesor, colega, el doctor José Fernández Santillán, gran politólogo mexicano, uno de los más grandes conocedores del complicado mundo de la política mexicana, por la deferencia que tuvo a la hora de prologar este libro. También, como no, a la editorial Fontamara, por haber colaborado con la edición de la obra, a Carlos, el editor, a José Antonio, el revisor de estilo, y también a Jacqueline, la diseñadora, que de alguna forma, bueno, pues tuvo que meter un poquito de bisturí a la fotografía, porque son fotografías de hace muchos años, el color no es el que podemos encontrarnos hoy, y de alguna forma que el resultado final está mucho mejor de lo que yo en principio hubiera imaginado. Por supuesto, a mi universidad, el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, por permitirme embarcarme en este tipo de travesuras de investigación, este tipo de travesuras académicas. Y si los aquí presentes me lo permiten, me gustaría también agradecer y tenerlos aquí presentes, mencionar los nombres de mi madre, de Carmen, de mi padre Jesús, de mi hermano, que está aquí, César, mi cuñada María José, que está también, mi otra hermana, y como no, a mis sobrinos Pablo y Javier. Ha venido también un primo mío, que ha sido una gran sorpresa, Roberto, desde Pamplona, y también al alcalde de Casia, que acaba de entrar, Jesús, gracias por estar aquí también, acompañándonos. Y, como no, pues a mi novia, que viene en unos días, no ha podido estar aquí en la presentación, está con el pensamiento, por la comprensión y paciencia estoica, que siempre he tenido la oportunidad de que me brindase durante la redacción de este manuscrito de más de 300 páginas, ¿no? Después de este apartado, seguramente pido una disculpa si me dejo en el tintero a alguien más. Son muchos a los que les debo tengo que contraer una deuda de gratitud. Mi especial recuerdo pues a los que ya se fueron, pero que de alguna forma también están con nosotros y que de alguna forma son los verdaderos protagonistas de este libro. Como no, el alcalde José Monente, al secretario José Manuel Yanguas de Narro,
a Pedro Lapuerta, acabo de conocer a su hija, cosa que me ha llevado mucha emoción, que fue el primer caparrosino que José López Portillo conoció aquí en el pueblo cuando iba con su carro y su acémila, sería un burro, un caballo, no sé lo que sería, y paró enfrente de él y dijo: esto es Caparroso, sí, esto es Caparroso. Y él fue realmente el Cicerone, así es el nombre seudónimo que luego López Portillo le puso, es decir, él fue el que guió los primeros pasos de López Portillo en Caparroso. Y cómo no, por último, aunque no el último, aquel caparrosino que en el siglo XVI, un buen día, decidió cruzar el ancho mar, el ancho Atlántico, en busca de fortuna en aquel virreinato de la Nueva España. Me estoy refiriendo a don Alonso López del Portillo. No hay duda de que toda esta historia y el hecho de que hoy estemos aquí, de alguna forma se la debemos a él. Y por último, mi agradecimiento a mis compañeros de mesa que han tenido la deferencia y cortesía académica también de leer este libro, compartir estas palabras conmigo, ¿no? Y como no, pues a todos ustedes por su presencia en este acto que en lo personal es muy importante para mí. ¿Cómo nació la idea de este libro? Como todos ustedes saben, soy casedano, llevo 16 años, soy casedano y me siento además muy de Cáseda. En este mundo de la globalización creo que se reivindica cada vez más, y además con mucho orgullo y muchos motivos, la raíz, soy de Cáseda y me siento muy de Cáseda, pero llevo 16 años en la Ciudad de México, ejerciendo como profesor investigador en el Tecnológico Monterrey, Campus Ciudad de México. Y durante este tiempo he venido colaborando, he venido estudiando, he venido investigando las complejas relaciones bilaterales entre México y España durante el siglo XX, sobre todo unas relaciones de luces y sombras, de comprensiones e incomprensiones, de acercamientos y distanciamientos. Al respecto, he venido sacando una serie de publicaciones, tengo 2 libros de autor, precisamente sobre este marco de restablecimiento de esas relaciones, de una historia alargada desde la Guerra Civil Española y la presidencia de Lázaro Cárdenas hasta la muerte de Franco en noviembre de 1975. He tenido la oportunidad de coordinar también 3 libros, aproximadamente en total unos 80, 90 colegas investigadores, con cuestiones también vinculadas con el exilio republicano español, que tuvo en México precisamente uno de sus lugares de referencia, y luego también unas 70 publicaciones, artículos, capítulos sobre esta temática. De alguna forma, después de publicar mi aquel libro, El reencuentro de las águilas, España-México, 1975-1978, pensé que era necesario escribir un artículo sobre el papel desempeñado por Caparroso, por este pueblo, en el complejo y difícil proceso del restablecimiento de las relaciones entre México y España. Que pensar que estamos hablando de 2 países que no tenían relaciones diplomáticas desde hacía 40 años, que México siempre se negó a reconocer al régimen franquista y que por contra, ya desde la presidencia de Lázaro Cárdenas, el gobierno de México y los diferentes presidentes que le sucedieron hasta los años 70 siempre reconocieron la legitimidad del bando republicano, de esa República Española del Exilio, que precisamente reconstruyó sus instituciones en la Ciudad de México en agosto de 1945. Estoy hablando de hace 5 o 6 años cuando empecé a madurar esta idea, y mi idea, en principio, era escribir un artículo de 20 o 25 páginas. Yo creo que no me hubiera atrevido si hubiera pensado escribir nada más ni nada menos que 300. Y en uno de aquellos viajes veranos que hice precisamente a España, decidí acudir al Ayuntamiento de Caparroso para sondear este potencial documental que tenía, o que atesoraba, que copiaba precisamente el Ayuntamiento que tenemos aquí, precisamente aquí mismo a su nuevo alcalde. Era mi primer contacto con Caparroso, precisamente por el asunto de López Portillo, y de alguna forma me impresionó entonces no solamente la riqueza de las fuentes archivísticas, sino sobre todo muy especialmente el recuerdo que había en todas las personas que llegué a conocer, que me compartieron muchas anécdotas precisamente de esa estancia de José López Portillo aquí en Caparroso. Era como si prácticamente hubiera pasado por Caparroso tan solo hacía unos días, y estamos hablando de 1977. De alguna forma, esta riqueza de documentación, que para los historiadores es sumamente importante, ¿no? Es como un panadero, no se puede hacer pan si no cuenta con harina, se unió también el conocimiento de ese contexto histórico que venía madurando en las diferentes publicaciones,
sobre diferentes temas, como el franquismo, la transición democrática española, la propia monarquía juancarlista, el régimen presidencialista mexicano, el Partido Revolucionario Institucional, la propia Revolución Mexicana, como he dicho anteriormente, el exilio republicano español. Y un día, en una mañana, me preparé un té, y yo no sé si abrí un poco la ventana, yo creo que las musas se colaron, y de alguna forma me adentré. Abrí un documento y dije, bueno, vamos hacia adelante, yo creo que esto da para mucho más que un artículo, y bueno, pues me parecía muy interesante, me cautivaba y me seducía mucho ese tridente, esa trenza que formaba Caparroso con España y México, insisto, en este marco, complejo marco, difícil marco del restablecimiento de las relaciones bilaterales entre los dos países. Y de alguna forma, bueno, pues 5 años, 6 años después, ha visto la luz este libro que presentamos aquí ante todos ustedes, ¿no? Y bueno, pues también nuevamente muchas gracias por acompañarme, ¿no? Debo decir que por la publicación de este libro me siento feliz, me siento muy contento, pero por encima de todo soy un hombre agradecido. Segundo apartado, el contenido temático, la propuesta narrativa. El libro surgió, como surge cualquier propuesta de investigación, también en el ámbito de la historia, a raíz de una lluvia de ideas básicas, ¿no? Siempre, además como profesor, insisto mucho ante mis estudiantes de licenciatura, de doctorado, que hacer preguntas es de gente inteligente, ¿no? Entonces, aquella persona que tenga el don de la pregunta, creo que está en la dirección equivocada. Mucha gente se asusta en las preguntas. A mí me asusta más de la gente, o me asusta mucho más la gente que no se hace preguntas. Y empecé a hacer una serie de preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿qué papel tuvo Caparroso en el marco del restablecimiento de las relaciones entre España y México? ¿De dónde venía ese vínculo afectivo tan especial entre la familia del presidente López Portillo y Caparroso? ¿A qué se debía? ¿De dónde venía? ¿Por qué venía? ¿Para qué incluso venía? Tercero, ¿por qué invitó José López Portillo, el que era prácticamente un dios en ese momento en México, y sobre todo en el ámbito, sobre todo americano, y por muchas razones que a lo mejor nos llevaría mucho tiempo explicar, la toma de protesta, la toma de investidura, el acto de investidura de un presidente en México siempre fue considerado incluso por los propios Estados Unidos como un acto muy especial. ¿Y por qué invitó José López Portillo a una delegación de caparrosinos encabezada por el alcalde José Monente y el secretario Llanuas a su toma de protesta? ¿Por qué en México aquella delegación de Caparroso, que luego se unieron finalmente hasta 91, 92 personas, por qué fueron tan bien tratados y su alcalde, como representante de Caparroso, de todos los ciudadanos de Caparroso, incluso llegó a recibir un trato de jefe de Estado? Otra pregunta, ¿a qué se debió tanta algarabía, tanta repercusión mediática, tantos medios de comunicación en España, muy especialmente en México? O sea, Caparroso es un pueblo muy conocido en México, probablemente más conocido que en España, con motivo del paso del presidente López Portillo por aquí en octubre de 1977. Y por último, y entre otras más, ¿por qué las autoridades españolas como Juan Carlos I, no solamente su calidad de rey, sino jefe del Estado español, y después el presidente Adolfo Suárez, vieron con tan buenos ojos el hecho de que López Portillo reivindicase la raíz, su raíz española, su raíz de Caparroso? Responder a estas preguntas y otras más, evidentemente no era empresa sencilla, especialmente por la falta de publicaciones al respecto. De alguna forma me movía en una especie de desierto en materia de información. Y este proceso de investigación abierto me llevó a resolver el libro progresivamente, no sin dudas. Es decir, esta pelea interna que uno tiene como investigador, siempre uno tiene de ir resolviendo y atacando las preguntas. A veces va por una vía y uno se da cuenta que hay que regresar. En fin, esto forma parte de esta especie de genio creador que todos, en todos los oficios, en todos los ámbitos, evidentemente, se da. Y de alguna forma yo consideré que el libro tenía que ser resuelto de manera estratégica de la forma en que ahora les voy a compartir. Tenía que abrir 2 capítulos, es el primer capítulo, segundo capítulo del libro, sobre la doble procedencia de José López Portillo. Había que explicar quién era este personaje, no solamente desde el ámbito político, sino también desde un ámbito genealógico. Y a partir de ese momento decidí analizar
muy bien las bases históricas y los principios constitutivos del régimen de la Revolución Mexicana, que es la verdadera cuna política de López Portillo y de otros presidentes como Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho o Luis Echeverría. También elaboró una semblanza biográfica de López Portillo, sus estudios de Derecho, su cargo de profesor, de académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, su salto tardío a la Administración Federal Mexicana, su relación personal con el expresidente Luis Echeverría y, por último, su conquista definitiva de la presidencia de la República Mexicana en aquellas elecciones de julio de 1976. Evidentemente, también tenía que contextualizar históricamente el vínculo existente entre aquella España y aquel México y explicar por qué no había relaciones diplomáticas desde 1939. Por supuesto, tenía que contextualizar, tenía que explicar el proceso larvado, difícil, complejo de acercamiento entre los dos países en el marco de aquella transición democrática española liderada, entre otros, por el rey Juan Carlos. Y aquí es donde precisamente Caparroso, este pueblo donde estamos hoy, entra en escena. Cuando el nuevo presidente de México quiso nada más ser elegido nuevo presidente, en su calidad de presidente electo, que una delegación de caparrosinos tenía que estar en el momento culminante del presidencialismo mexicano, que era el acto de investidura, la toma de protesta, cuando al presidente mexicano se le pone una banda mexicana, la tricolor mexicana, roja, verde, blanca, con el escudo del país, y era un acto programado para el primer día, el 1 de diciembre de 1976. Un capítulo. Tenía que explicar cuál era la procedencia genealógica, cuál era el árbol de familia, cómo esas raíces de los López Portillo, la familia López Portillo, precisamente hundían, bebían de ese manantial llamado, pueblo de Navarra llamado Caparroso. El referente, evidentemente, era Alonso López del Portillo, que en el siglo XVI salió de Caparroso con destino a la Nueva España, virreinato, en ese entonces, pero prácticamente al poco de ser conquistado ese territorio de Mesoamérica por Hernán Cortés, conquista que se culminó en 1521. En ese sentido me apoyo en un estudio de Fernando Muñoz Altea, que publicaría en varios periódicos mexicanos como Excelsior y también otros españoles como ABC, como Ya, etc. En ese entonces, Muñoz Altea llegó a decir lo siguiente: la casa solar de los López Portillo de Caparroso era muy ilustre y notoria desde el siglo XV, como puede verse en la documentación de la Cámara de Contos, que está en Pamplona, existente en el antiguo archivo del Reino de Navarra. La fecha en que esta familia se estableció en dicha villa es difícil de precisar, pero lo cierto es que debió ser en época muy remota, ya que siempre fue considerada como de nobleza notoria, ostentando constantemente sus miembros principales cargos de república en el concejo. Un cuarto capítulo tenía que ver cómo se fue cuajando el tipo de relación que tenía la familia de los López Portillo con Caparroso, que llamaban la colmena de origen. Hacía alusión precisamente al mundo de las abejas, y siempre el abuelo del presidente, y especialmente su padre, José López Portillo Weber, siempre se refirió a José, al pequeño José, como la colmena de origen. Y aquí doy cuenta del primer viaje que hizo José López Portillo, cuando era un funcionario de la administración mexicana, a Caparroso el 12 de septiembre de 1962. El presidente de México lo manda a un congreso de planeación y desarrollo a París, termina las actividades académicas, que pensaba que López Portillo, insisto, era un profesor de universidad, tenía artículos, tenía libros publicados al respecto, un hombre académico, un hombre que tenía un gran pozo de lectura, yo diría incluso un intelectual. Esto en México probablemente no me lo aceptarían, pero yo creo que sí, era un intelectual. Y decidió de París venir a Madrid. Él era un enamorado de tres pintores, el Bosco, Goya y el Greco. Fue al Museo del Prado y al día siguiente alquiló un coche y se viene a Caparroso. En ese momento se encuentra con este señor que tenemos aquí a la izquierda, a la derecha, de las imágenes. Aquí Pedro Lapuerta, insisto, iba con su carreta, le pregunta, y es el primer encuentro que para él fue sumamente significativo, el encuentro con el primer caparrosino.
Ahí recorre buena parte del pueblo. Él le decía, vamos a conocer el pueblo nuevo, el pueblo que se estaba recién prácticamente construyendo incluso en algunos solares, y él no, él quería ir al pueblo viejo, al pueblo antiguo. Esto Pedro Laporta al principio nunca lo entendía. No es posible que este hombre quiera conocer ruinas. Bueno, él quería conocer el pueblo que conoció su antepasado, José Alonso López del Portillo. Ahí está el Cristo, en fin, y él andaba buscando algún dintel, algún arquitrabe, alguna dovela, en fin, alguna inscripción JLP o alguna lápida, etcétera, etcétera, cosa que por otra parte no encontró. Cuando se despidió de esta parte del pueblo, le llegó a decir y pedir permiso a Pedro Laporta, ¿puedo llevarle un poco de tierra de Caparroso? Tampoco entendía la pregunta, llévese todo lo que quiera, ¿no? Pero se metió un puñado de tierra en el bolsillo y se lo llevó precisamente a México. Bueno, este fue el primer encuentro en 1962. Cuando se despidió el secretario de Caparroso, José Manuel Yanguas, le dijo lo que he dicho hace unos minutos, ¿no? Cuando usted sea presidente de México, regrese a su pueblo, que es Caparroso. La profecía de Yanguas. Claro, Yanguas ya tenía relación epistolar con el presidente de México, José López Portillo Weber, desde la Segunda Guerra Mundial. Cartas que gracias a su hijo, a Juan Ignacio, he podido recuperar y algunas de ellas están recogidas en el libro. Me interesaba también ver cómo llegó López Portillo a la presidencia de México, cuáles fueron sobre todo las valoraciones en Navarra. Doy cuenta también de algunas distorsiones históricas, desde que su abuelo, el abuelo de López Portillo, era Caparroso, nada más lejos de la realidad, o hasta que Alonso López del Portillo había sido virrey de la Nueva España, cosa que tampoco fue cierto, ¿no? El virrey es el representante del rey, gran gobernador del rey, en el virreinato no llegó a tal cargo. Pero de alguna forma se fueron recreando algunas distorsiones históricas, sobre todo de alguna forma para edulcorar también algunos reportajes, sobre todo de prensa. La prensa mexicana, hay que tener en cuenta que el desconocimiento desde México de Caparroso prácticamente era total, ¿no? Se llegó incluso en el periódico Nacional de México, es el gran periódico oficial del país, a publicar una fotografía del castillo de Olite con un pie de foto que decía bellos castillos de Caparroso ennoblecen el pueblo de nuestro presidente, ¿no? Cosa que el castillo de Olite, hasta que yo creo que no, alcalde, creo que todavía no pertenece a Caparroso, ¿no? Pero sin embargo ahí aparecía, ¿no? Bien, doy cuenta también de bueno, pues, la presencia de Caparroso en la toma de protesta del presidente mexicano y las andanzas de aquellos caparrosinos, no solamente fueron caparrosinos, hubo gente de Pamplona, Tudela, Valtierra, etc. Y todas las andanzas que hicieron ahí por México durante aquellos, creo que fueron 2 semanas que estuvieron en aquel país. Ellos llevaban un gafete, llevaban una credencial y cuando tenían algún problema decían, somos los de Caparroso, y automáticamente tenían expedita cualquier acceso, es decir, eran los privilegiados del nuevo presidente de México. En mayo del 77, aquí llegó la hermana de José López Portillo, Margarita. Margarita fue a un evento, pero sobre todo a preparar la visita del presidente López Portillo a España. Unos días antes había tenido lugar la visita de Adolfo Suárez en abril a México, después iría a los Estados Unidos, y era un momento donde España estaba presentando a su nueva democracia. Estábamos en un momento de transición democrática. Y Margarita López Portillo viene aquí en mayo del 77. Para que se hagan una idea, Margarita era la hermana, pero se le considera como la hermanísima, era la segunda dama, era una mujer que tuvo mucho poder, mucha influencia, y en el libro, creo que vamos a ver algunas imágenes, una imagen de ella, aquí en Caparroso se vistió con una mantilla, por ahí no faltaron los pies de fotos que decían, parece una española más, ¿no? Ella en Caparroso era una española más. Bien, doy cuenta en el capítulo 6 de la visita oficial del presidente José López Portillo a Navarra. Primero hace un recorrido de prácticamente 9 días, está en Madrid, se reúne con el rey Juan Carlos, se reúne con el presidente Suárez, se reúne con Fraga, con Felipe González, con Carrillo, en fin,
todos los personajes que estaban formando parte del complejo proceso de negociación de los pactos de la Moncloa, cosa que a él le llamó mucho la atención, ese sentido pactista de responsabilidad política que había en ese entonces en España y que fue determinante posteriormente, como todos ustedes saben, para la conformación de la Constitución de diciembre de 1978. Después de estar en Madrid, fue a Barcelona, Sevilla, en fin, varios lugares, incluso Las Palmas de Gran Canaria, y celebraron con el rey Juan Carlos el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Su viaje final lo cierra precisamente en Caparroso. Yo discrepo con él, el propio López Portillo, porque él decía que aquello no formaba parte de la agenda oficial. Claro que formaba parte de la agenda oficial, porque de alguna forma aquí en Caparroso escenificó su raíz caparrosina, su raíz española, su españolidad. Primero pasó por Pamplona. Amadeo Marco le entregó, en presencia de toda la Diputación de Navarra, la medalla de oro de Navarra, y después en helicóptero precisamente llegó aquí al campo de fútbol con Aquilino, en fin, Susana, estamos rememorando aquellos episodios cuando ellos tenían como 6 años, 7 años aproximadamente, y tienen recuerdo de aquello. Yo me imagino por lo tanto lo que tiene que ser venir un presidente de un país rico, porque tenía mucho petróleo, pero mucho petróleo, de repente parecía que se había convertido de la noche a la mañana, me da cuenta de que no sabía México, y los ingenieros descubrieron que debajo del mar México tenía bolsa de petróleo, y entonces llegó incluso a decir el presidente de México: tenemos que aprender a administrar la abundancia. Luego pasaron una serie de cosas que no vienen a cuento, pero finalmente fue toda expectativa que se creó en una de las grandes crisis y depresiones más graves que ha tenido no solamente México, sino yo diría uno de los países, cualquier país de América, incluso europeo. Vino aquí y bueno, pues doy cuenta de esa intensa y bien vivida estancia de López Portillo, que vinieron sus hermanas, vinieron sus hijos, su madre, por razones de salud, según la señora Mayar, se quedó en Madrid, y de alguna forma ahí es cuando la profecía Yanguas se hizo realidad. El presidente López, aquel viajero que andaba buscando por las piedras viejas del Caparroso antiguo alguna inscripción que le remitiera a aquel Alonso López Portillo, bueno, regresó en calidad de presidente, y fue muy emotivo porque, esto es una imagen, veremos después, el alcalde José Monente, aquí tenemos al presidente José López Portillo con el bastón de mando. Ese día por unas horas fue el presidente municipal, el alcalde de Caparroso, y aquí su cicerone, Pedro Lapuerta, y en el ayuntamiento le estaba esperando, evidentemente, Juan Manuel Yanguas como secretario de la institución. Bueno, doy cuenta de todo esto, les invito a que lo lean, y finalmente también hago una valoración de la resaca de la visita, ¿no? ¿Qué pasó después? Las valoraciones que se hicieron desde aquí, los medios de comunicación, tanto en Navarra, el resto de España, como en México, sobre aquel célebre paso de López Portillo por Caparroso. Y luego termino el libro con algo que a mí en lo personal me gustó mucho, los pactos de hermandad que Caparroso logró con 2 ciudades mexicanas, con Cuernavaca, con Toluca, y son ciudades que están aproximadamente a 1 hora, 1 hora y cuarto de la Ciudad de México, y que el alcalde Monente, el secretario Yanguas visitaron cuando estuvieron allí. Incluso en ambas ciudades se les nombró huéspedes de honor.